No todo es el diablo. No todo es el diablo. Sí, no todo es el diablo. Vengo con este tema especial que podrá mudar tu historia desde ahora y para siempre. Sabes, interesante cuando nosotros comprendemos y entendemos que somos hijos de Dios. Nosotros automáticamente nuestra mente tiene que ser abierta. ¿Cómo es ser abierta? Hay un versículo en Osea capítulo 4 versículo 6. Dice Dios a través del profeta Osea: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces, no era que el pueblo no tenía el conocimiento, sino que habían hombres, líderes, que estaban encima del pueblo, que tenían la obligación de parte de Dios de enseñarle las sagradas escrituras. Entonces, las personas que eran líderes, que estaban encima del pueblo como maestros, como padres, no le enseñaban las sagradas escrituras. El pueblo todo se corrompía. Si los sacerdotes se corrompían, si los líderes se corrompían, todo el pueblo estaba corrompido. Y yo te voy a decir algo, no es diferente hoy. Pues, ¿sabe por qué? Porque hoy en día el pueblo de Dios está pereciendo. No es normal escuchar a un cristiano que no puede dormir en su casa porque el diablo le está haciendo la vida imposible. No es normal oír a un cristiano tener miedo en su propia casa porque todo es el diablo. Si la mujer discute con él, es el diablo. Si los hijos se levantan con él, es el diablo. Si el patrón en el trabajo se levanta, es el diablo. Y nosotros como cristianos tenemos que crecer en el conocimiento de la palabra. Nosotros antes éramos tinieblas y hoy nosotros somos luz. O sea, donde la luz llega, las tinieblas tienen que desaparecer. En mi casa no puede habitar Satanás. Al contrario, en mi casa mora la presencia misma de Dios. Y Juan, él hace énfasis en esa palabra. Y él dice que él era la luz pequeña, pero que después de él venía la verdadera luz, Cristo, que es la luz del mundo. Entonces yo te quiero enseñar dos versículos que dicen exactamente que Cristo vino a destruir las obras del diablo. Sí, dos versículos que dicen que Cristo vino a destruir las obras de Satanás, el diablo. El primer versículo está en Hebreos capítulo número 2, versículo 14. Dice que como los hijos participaron de sangre y carne, también Cristo participó de lo mismo para destruir, escucha, para destruir el que tenía el imperio de la muerte. La pregunta que yo te hago a ti, amigo, hermano que me está escuchando, que no puede dormir, que ves al diablo hasta en la sopa, que ves al diablo en todas partes. Entonces yo te quiero hacer una pregunta. ¿Cristo será que hizo la obra por la mitad? ¿Será que Cristo no hizo el trabajo completo? ¿Que será que Cristo hizo algo para que nosotros también hagamos nuestra parte y matemos a Satanás aquí en la tierra? Si la Biblia dice que él participó de lo mismo para destruir el que tenía el imperio de la muerte, la Biblia está declarando que lo destruyó, que destruyó el que tenía el imperio de la muerte. Entonces nosotros, como hijos de Dios, no podemos vivir con el miedo de que Satanás me está siguiendo, está alrededor. Cuidado con Satanás. Quien tiene que tener cuidado con nosotros es él, porque nosotros somos hijos de Dios. Nosotros somos luz. Nosotros somos luz en medio de las tinieblas. Oiga como dice Primera de Juan capítulo 3 versículo 8. Dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, y para eso se manifestó el Hijo de Dios. Para eso se manifestó Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces el problema de hoy es que nosotros conocemos más a Satanás que el propio Dios. Sí, nosotros conocemos más al diablo que al propio Dios. Nosotros atribuimos al diablo poder que él no tiene. Por ejemplo, diablo no puede estar en todo lugar, a toda vez no puede estar, porque él no tiene los atributos que Dios tiene. Dios es omnipotente, omnipresente y omnisciente. Él es todopoderoso.
Él puede estar ahora aquí mismo y puede estar ministrando tu vida que está pasando ese bendito problema. Sí, que está pasando ese bendito problema. Nosotros no podemos estar así. Como hijos de Dios, nosotros tenemos que pisar firme. Nosotros tenemos que tomar la autoridad que Dios nos ha dado. La palabra de Dios dice que nosotros hollaríamos serpientes y escorpiones y nada nos haría daño. Entonces nosotros somos hijos de Dios y Cristo vino a cumplir algo que Él tenía que hacer y lo hizo. ¿Tú estás entendiendo? Entonces, nosotros podemos conocer a nuestro enemigo, pero nosotros también tenemos que conocer a Dios. El problema que nosotros estamos corriendo hoy en día es que nosotros no conocemos a Dios. Y es necesario que tú conozcas a Dios en esta hora. ¿Sabe por qué? Porque el hecho de que yo tenga una iglesia, el hecho de que yo tenga un palto, el hecho de que yo tenga una Biblia grande debajo mi brazo, no quiere decir que yo conozca a Dios. La Biblia dice que Dios es amor y los que conocen aman porque Dios es amor. La iglesia necesita conocer quién es Dios. La iglesia hoy está durmiendo porque no conoce a Dios. Es necesario conocer ese Dios vivo. Ese Dios que nos dio la vida, ese Dios que nos sacó del bajo mundo y hoy nos trajo a su luz admirable. Necesita conocer a Dios. No todo es el diablo. Si te botaron de tu trabajo, no es culpa de Satanás, es negligencia tuya. ¿Estás entendiendo? Entonces nosotros necesitamos con urgencia tener entendimiento de la palabra de Dios. Nosotros necesitamos conocer a ese Dios maravilloso que es nuestro Padre. La Biblia dice así: cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Tú eres un hijo de Dios. Yo soy un hijo de Dios. Todos los que hemos confesado a Cristo como Señor y Salvador de nuestra alma, somos hijos y hijas de Dios. ¿Estás entendiendo? Entonces, si tú no entiendes eso, tú siempre vas a vivir con miedo. Siempre vas a vivir atribulado. Siempre donde vea una mosca, donde vea lo que veas, vas a temer porque tiene miedo al diablo. Y el diablo es que tiene que tener miedo de ti. No todo es el diablo. ¿Tú estás entendiendo? Necesitas conocer a tu Padre. Tu Padre tiene poder. Él tiene poder. Él tiene poder. Él tiene poder para curarte de cualquier enfermedad que tú tengas. Él tiene poder para mudar tu situación de donde está pasando el problema. Escúchame. Cuando David llegó en el campamento, que Goliat estaba por 40 días desafiando a un hombre para que pelease con él, todo el pueblo tenía miedo. Y cuando David llega en el campamento no a pelear, escucha bien, David no llegó a pelear en el campamento. David llegó con provisión del Padre para sus hijos. Para eso fue que llegó David. Y David está escuchando que Goliat está gritando, desafiando a alguien. Y todo el mundo tenía miedo. Y así mismo está el pueblo de Dios hoy. El pueblo de Dios tiene miedo de todo hoy. Y no es así, no puede ser así. Cuando David decide pelear con Goliat, las palabras de Saúl a David es que él era muy joven y que Goliat desde su juventud era un guerrero. Yo quiero que tú prestes atención. Saúl conocía más a Goliat que al propio Dios, pero David conocía al Dios Todopoderoso que le había dado victoria. ¿Estás entendiendo? David peleaba con osos, peleaba con leones porque Dios le daba la victoria. Y así cuando él vio a Goliat con la boca tan grande, desafiando a alguien para pelear, dijo así: yo me lo voy a comer ahorita en el nombre de Jehová de los ejércitos. David no confiaba en su propia fuerza, porque para matar un león no hace falta fuerza de hombre, hace falta el poder de Dios. Para pelear con un oso, un hombre no puede pelear con un oso. Eso tiene que ser sobrenatural. El mismo Dios que defendió a David con el oso y con los leones, también lo iba a defender con Goliat. Y toda la gente que estaban ahí decían: David está loco, como muchos van a decir de ti, como muchos han dicho de mí. Hernán está loco, mas Hernán no está loco. Hernán sabe en quién ha confiado. Que Dios te bendiga y te guarde. No todo es el diablo,
Prepárate, no todo es el diablo. Toma carta en el asunto, párate firme y comienza a conocer ese Dios maravilloso. Para más contenido, búscanos en las redes sociales como HC Hernán Cova. Y recuerde siempre, el secreto está en marcar la diferencia. Que Dios te bendiga y Dios te guarde.